A mí me gusta manejar de noche y suena raro decirlo así, pero es la verdad. De día el tráfico te vuelve agresivo, te calienta la cabeza. De noche, en cambio, sientes que la carretera te pertenece, o que tú le perteneces a ella. Te vuelves a un punto de luz sobre una línea negra y todo lo demás se queda en silencio. Eso me ha salvado de muchas cosas, y también me ha metido en otras. La primera vez que vi ese retén pensé que era uno más, de esos que aparecen de madrugada y desaparecen sin avisar. En México aprendes a no ponerte digno. Si te paran, te paras. Si te preguntan, contestas. Si te revisan, cooperas. No por miedo nada más, sino por supervivencia. Yo manejo camiones desde hace años. He cruzado estados enteros con café barato en la boca y el corazón en la garganta. He visto asalto a lo lejos, accidentes que todavía huelen a gasolina. Gente parada en el agotamiento con la mirada perdida. De esas cosas que si te detienes a pensar no vuelves a dormir igual. Esa noche yo iba solo, con carga normal, papeles en regla, ruta conocida. Era un trayecto largo de esos que se sienten iguales hasta que de repente no lo son. Lo vi a distancia, conos naranjas, lámparas, una patrulla atravesada a medias. Era un retén normal. Bajé la velocidad, encendí intermitentes y me acomodé en el carril. Lo que me sorprendió fue lo bien montado que estaba para ser tan tarde. Parecía operativo de película. Todo en su sitio, luces bien dirigidas, elementos parados con postura firme. Me acerqué y uno de los uniformados levantó la mano para que me detuviera. Bajé el vidrio lo suficiente y el hombre se asomó. Traía casco, chaleco, el arma colgando y todo lo esperado. Su cara no la vi bien porque la luz le pegaba por debajo, pero sí le vi algo raro. No parpadeaba, o si parpadeaba lo hacía muy poco, como si no quisiera perderme de vista ni un solo segundo. Buenas noches, dijo y yo respondí igual educadamente. Me pidió papeles y se los di. Los revisó con calma como quien lee sin prisa. Me preguntó de dónde venía, dónde iba y todo normal. Hasta que sin cambiar el tono preguntó: ¿trae alguien más con usted? Me quedé un segundo en blanco, no porque fuera una pregunta imposible, sino porque no era la clase de preguntas que te hacen en un retén. En un retén te preguntan por armas, por sustancias, por la carga, por la ruta. No preguntan por alguien más. No, le dije. Vengo solo. El uniformado sostuvo la mirada, no con desconfianza, con algo más que difícil de explicar, como si estuviera confirmando una cosa que ya sabía. Asintió despacio. Abra la puerta, por favor. Yo lo hice y se asomó, alumbró con una lámpara al interior de la cabina. Yo llevaba una chamarra en el asiento del copiloto, una bolsa con comida y un termo. Alumbró el piso, los huecos detrás del asiento. Se detuvo un segundo en el espejo retrovisor como si revisara mi reflejo más que la cabina. Luego regresó la luz a mi cara. Está bien, puede seguir. Yo recogí mis papeles, subí el vidrio y avancé. Y eso fue todo. No pasó nada, ni susto, ni grito, ni persecución. Y sin embargo, en cuanto dejé el retén atrás, sentí una incomodidad en el pecho que no se me quitó. Como si se hubiera revisado no el vehículo, sino mi vida. A la mañana siguiente, cuando llegué al patio donde descargaba, platiqué la anécdota con otro chofer de esos que se saben de todas. Le dije que anoche me pararon en tal tramo. El hombre me miró raro. ¿En ese tramo?, me preguntó. Sí, como la Altos y Feria. Era un retén bien montado. Se quedó callado un momento y luego dijo algo. Ahí no ponen retenes. Yo solamente me reí. Pues ayer se pusieron. No, repito serio. Ahí no. Ahí pasan cosas, pero retenes no. No me explicó más y tampoco insistí. Porque hay gente que cuando te dice no insistas, lo dice por experiencia. Pasaron 2 semanas y yo volví a tomar esa ruta. No porque quisiera, sino porque es la ruta que me toca. La vida del chofer no se mueve por presentimientos, sino por entregas. Las personas que están en este oficio saben perfectamente a lo que me refiero. Esa segunda vez, cuando vi las luces a lo lejos, me apretó el estómago, porque era el mismo montaje con conos, lámparas, patrulla y los uniformados parados igual. Estaban en el mismo ángulo, como si el tiempo estuviera repetido.
Me acerqué, frené, bajé el vidrio. El mismo uniformado, el mismo casco, el mismo chaleco. Y también el mismo hombre se asomó. Yo no puedo asegurarte de que era el mismo, pero mi cuerpo lo reconoció. La manera de moverse, la forma de acercarse, esa falta de parpadeo. Buenas noches, dijo. Yo lo saludé y me pidió los papeles y se los di. Y otra vez la pregunta, ¿trae alguien más con usted? Esta vez lo miré fijo. No, dije más firme. El hombre sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Luego alumbró la cabina. Esta vez su lámpara se detuvo en el asiento del copiloto un poco más. Yo había dejado ahí una chamarra doblada y el haz de luz la recorrió como si buscara ver debajo. Pero estaba doblada y no había debajo. Él bajó la lámpara y me dijo que podía seguir y arranqué. Y por una tontería miré por el retrovisor y vi al hombre levantar el brazo. Señalaba hacia el tráiler como haciendo una señal a los demás. No una señal de todo bien, era otra. Una señal que no supe interpretar. Sentí un escalofrío y aceleré un poco más de lo necesario. Esa noche, unos kilómetros después, empezó lo raro de verdad. Iba manejando, concentrado, cuando el radio del camión que yo no uso casi hizo un chasquido, como si alguien lo encendiera. Yo lo tenía apagado y me incliné para apagarlo otra vez y en ese instante escuché una voz muy baja mezclada con estática. No era una voz clara, era como un murmullo dentro del ruido. No entendí las palabras, pero sí entendí una cosa. La voz sonara como si estuviera dentro de la cabina y no en el aparato. Apagué la radio de golpe y el silencio se volvió demasiado grande. Me dije a mí mismo que tal vez era el cansancio. Pasaron minutos y luego escuché un golpecito en el vidrio del copiloto. Fue un toc-toc suave, como cuando alguien quiere llamar tu atención sin asustarte. Mi primer instinto fue pensar que algo golpeó la carrocería. Una piedra, una rama, una bolita de lodo. Eso es lo normal. Pero el sonido fue demasiado limpio, demasiado a propósito. Volteé apenas, sin quitar mucho la vista del camino. El vidrio estaba oscuro y afuera no había nada. No paré, no bajé. Continué y ahí es cuando la mente te empieza a jugar feo. Empiezas a sentir compañía que no hay. Empiezas a revisar espejos y empiezas a escuchar cosas en el motor. Me forcé a pensar en lo práctico. Llegar, entregar y dormir. Pero el cuerpo cuando siente peligro no negocia contigo. La tercera vez que vi el retén fue un mes después. Yo ya había decidido evitar esa ruta de noche, pero me cambiaron el horario. Otra vez no fue voluntad, sino más bien la chamba. Esa noche estaba seco, sin lluvia, sin neblina. El tipo de noche que te hace pensar que todo está bajo control. Vi las luces, frené, bajé el vidrio. Y esta vez, antes de que yo dijera nada, el uniformado me habló como si me conociera. Otra vez usted. No lo dijo como amenaza, lo dijo con certeza. Me quedé frío y él me pidió papeles, pero apenas los vio. Los sostuvo un segundo devolviéndonos. Los sostuvo unos segundos y los devolvió rápidamente. Luego preguntó con esa misma calma, ¿trae alguien más con usted? Yo sentí algo subir por el pecho y dije que no, que venía solo. El uniformado inclinó la cabeza como escuchando algo, y entonces dijo lo que cambió todo. No mienta. Yo me quedé sin palabras. No estoy mintiendo. El hombre levantó la lámpara, pero no la dirigió a la cabina. La dirigió a mí hacia la cara, como si buscara ver si yo era yo. ¿No lo siente?, preguntó. No supe qué contestar, porque en ese instante sí lo sentí. Era una presión en el asiento del copiloto, como cuando alguien se sienta despacio. Yo no vi a nadie, pero el asiento hizo un crujido mínimo, ese sonido de espuma y tela cuando se hunde. Mi piel se erizó completa y el uniformado bajó la lámpara. «Abra la puerta», dijo. Yo obedecí y abrí la puerta del copiloto temblando. El aire de afuera entró frío y el asiento estaba vacío. El uniformado alumbró el asiento y alumbró el piso, alumbró el tablero. Y luego, sin razón aparente, alumbró mi espejo retrovisor. Se quedó ahí unos segundos y yo no sabía si respirar. Finalmente apagó la lámpara y dijo como quien dicta una conclusión. «Ya vine con usted el de la vez pasada.
Mi garganta se cerró. ¿Quién?, pregunté. El uniformado no respondió a esa pregunta y solo repitió con paciencia: ¿trae alguien más? Yo entendí que la pregunta no era literal, era una puerta, y si yo la cruzaba, quién sabe qué sabría. Negué con la cabeza despacio y dije que no. El uniformado dio un paso atrás. Entonces siga, y no pare aunque le hablen. Me devolvió los papeles como si me devolviera algo más y yo subí el vidrio y arranqué. Cuando avancé vi por el espejo la patrulla y los conos. Pero vi otra cosa. La luz del retén por un segundo pareció apagarse como si alguien hubiera respirado encima. Luego volvió a la normalidad y yo me dije que no volteara atrás. Los siguientes kilómetros fueron los más largos de toda mi vida. No escuché voces al inicio, no escuché golpes, pero sí empecé a notar cosas pequeñas. El retrovisor vibraba aunque el camino estaba parejo. La cabina olía a tierra mojada aunque todo estaba seco. Y el asiento del copiloto de vez en cuando crujía como si alguien ajustara su postura. Apreté el volante hasta que me dolieran los dedos. En un punto mi celular que iba en el tablero se iluminó. Entró una llamada de un número desconocido y no contesté y se cortó. Volví a entrar y desconocido. No contesté y se cortó. Entonces por primera vez el radio se encendió solo otra vez. La estática llenó la cabina y entre la estática había una voz muy clara ahora que dijo mi nombre. No como lo diría un operador. Lo dijo como lo diría alguien cercano. Alguien que sabe cómo pronunciarlo para que duela. Escuché mi nombre y luego una frase: «Oríllate». Mi cuerpo quiso obedecer sin pensar y es un reflejo como si alguien te ordena orillarte en la carretera. Piensas en una multa, en una revisión o en un accidente. Pero me acordé del uniformado. No pare aunque le hablen. Continué y la voz volvió a sonar por el radio. «Oríllate, solo quiero que me veas». Yo apreté los dientes y no me orillé. A los pocos minutos vi en el acotamiento algo que me heló. Era la silueta de una persona parada de espaldas como esperando, en plena noche, sin auto, sin luz. No era normal, así que no frené y pasé de largo. Al pasar sentí el golpe más leve del mundo en la parte trasera del camión, como si alguien hubiera brincado y caído en la caja. No hubo ruido de metal y fue un golpe sordo como de peso. La cabina vibró tantito y entonces el asiento del copiloto crujió fuerte, como si alguien se acomodara con molestia. Yo no volteé, pero sentí clarito una respiración. No era la mía. Era una respiración lenta, como si alguien disfrutara mi miedo. No sé cuánto tiempo pasó en carretera. En carretera cuando tienes pánico el tiempo se estira. Llegué a una gasolinera iluminada, con mucha luz, gente, movimiento y me dije que aquí se quita. Me orillé y apagué el motor. Y en ese momento exacto en el que el motor se apagó, el asiento del copiloto dejó de sentir el peso. Como si alguien se hubiera levantado. Como si la luz lo obligara a soltar. Yo me quedé inmóvil, respirando rápidamente. No bajé, no fui al baño, no compré café. Me quedé ahí mirando al frente hasta que el temblor se me fue un poco. Luego arranqué otra vez y ya no escuché voces, ya no escuché radio, ya no sentí peso, pero me quedó una certeza que no era imaginación. Algo había viajado conmigo, algo que no necesitaba que yo lo viera, solo necesitara que yo lo aceptara. Y esa aceptación era el verdadero peligro. Meses después, en una base de descanso, platicando con un policía federal ya retirado, le conté con cuidado para no sonar loco y le dije que me tocó un retén raro. Él no se sorprendió y solo me preguntó: «¿Te preguntaron si venía solo?» Sentí que la sangre se me bajaba. «Sí», le dije. «Esos no son retenes del gobierno, son otra cosa». «¿Qué cosa?» «Hay tramos donde hubo accidentes, tramos donde murieron elementos, donde la carretera se quedó con algo pendiente, y a veces en ciertas madrugadas se vuelven a montar el retén, no para revisar carga, sino para revisar personas». «¿Revisar qué?» «Que no traigas algo pegado, que no vengas acompañado por lo que no puedes ver».
Y si ya lo traes, te aconsejan lo único que pueden hacer, que no pares, porque si te paras le das lo que quiere, tu atención, y eso es lo que le da más fuerza. Me quedé frío y le pregunté qué era lo que quería. El hombre levantó los hombros sin dramatismo. Me imagino que lo vean, que lo reconozcas, que sepas qué le pasó. Se inclinó hacia mí y remató como quien dice una regla sencilla. En la carretera lo peor no es el asalto, lo peor es hacer contacto con cosas que no entiendes. Desde entonces, cada que paso por un retén, por más oficial que se vea, me fijo en una cosa. Si el uniformado parpadea. Suena absurdo, pero es mi manera de recordarme que sigo en el mundo normal, ya que algunas carreteras no solamente conectan ciudades, conectan con cosas que no son de este plano.